Hola, buena tarde, buenas noches, gracias por haber asistido hoy. Este protocolo de estudio es la parte final o la tesis de el culmen de la maestría en Ciencias de la Educación. Yo soy Karen Ortiz, les voy a presentar mi trabajo. Como les comenté, primeramente agradeciendo su asistencia. El título de este trabajo es Percepción de los médicos pasantes del servicio social en la UMF 12 durante el ciclo escolar 2024-2025 sobre su proceso educativo durante el servicio social. Soy Karen Ortiz. Y pues para hablar del servicio social, como todos sabemos, es este último año de las licenciaturas, el cual se lleva a cabo en los lugares más lejanos de las comunidades. Hablando propiamente de el servicio social, este debe de compartir los conocimientos que se desarrollaron durante los años de la licenciatura y llevarlos al culmen al compartir esos conocimientos con la sociedad. Hablando de medicina, el servicio social en la licenciatura de medicina tiene su cuna en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya que gracias a los docentes de esta universidad, a los catedráticos, en 1920 se crea la iniciativa de un programa titulado Brigadas de Salud, el cual tenía como objetivo llevar esa salud a las comunidades más alejadas de las poblaciones. Después, en 1931, se establece igualmente por los catedráticos de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo el que se vaya en el último año de la licenciatura a las regiones rurales a prestar servicios de salud como médicos. Y ya en 1936 se crean estas unidades sanitarias ejidales, que sigue siendo en las unidades más rurales y completamente de forma gratuita, pero ya obligatoria para terminar o concluir con la licenciatura. Regiones más, este, para dar la cobertura de salud. Después, en los años 40, se agrega la Universidad Autónoma de México y a partir de ahí se empiezan a agregar todas las demás universidades para dar esa cobertura de salud y lo integran como un requisito indispensable para terminar la licenciatura. Em, en la actualidad, pues tenemos que las grandes instituciones de salud son las encargadas de recibir a estos estudiantes de medicina en ese último año. Y en este caso del estudio, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene tres modalidades para el servicio social, las cuales son la tradicional, que son 12 meses en zonas rurales en lo general, algunas son también suburbanas o urbanas. La segunda es en investigación o vinculación, que esas son en centros sobre todo de donación de órganos para hacer investigaciones sobre medicina. Y el tercero, que es el más nuevo, es el rotatorio. Este cuenta con 4 meses en hospitales de segundo nivel, 4 meses en estas unidades rurales y 4 meses tendrían que ser en investigación. Estas actividades pues tienen que estar dirigidas a medicina general, siendo de forma preventiva, asistenciales a la población y también tienen que ser educativas. Entonces, como les comenté en un principio, pues este estudio es sobre la percepción de los médicos pasantes durante su servicio social. Pero, ¿qué es percepción? Gestalt, que es el padre de la percepción o el padre también de la investigación cualitativa, nos dice que es el proceso inicial de la actividad mental y es una tendencia a organizar mentalmente las ideas, las formas de nuestro cerebro. Esta percepción busca organizar toda la información del ambiente dentro de nuestra mente de una forma un poco más simple, pero se rige por sus propias leyes. Por lo tanto, la investigación cualitativa tiende a ser un poco menospreciada por la cuantitativa, porque como sabemos la cuantitativa es más cuadrada o de números, o si hay algo que diga si está bien o está mal, y en cambio la investigación
cualitativa busca el comprender o el conocer qué es lo que está pasando en el individuo, qué lo hace que piense eso, que haga eso, que se comporte de esa forma. Y esto viene pues de su origen, que es la palabra qualitas, que a su vez se deriva de qualis, que pertenece a la esencia del individuo. Y la investigación cualitativa, como les estaba comentando, no trata de un estudio separado de las cosas, sino que un estudio integral de todo lo que quiere analizar y esta también identifica la naturaleza profunda de las realidades, la estructura y la dinámica del proceso que estemos estudiando solamente. Y no es que se oponga como tal a lo cuantitativo, porque muchas veces lo cualitativo precede a lo cuantitativo. Tenemos que investigar el porqué de las cosas o tiene que nacer como esa curiosidad por las cosas para después ya ponerlo un poco más en números, por así decirlo. Y esto me llevó a la pregunta de investigación. Yo estaba en una unidad de medicina familiar en una zona suburbana que contaba con médicos pasantes o que cuenta con médicos pasantes, pero quería conocer la percepción de los médicos pasantes sobre su proceso o su plan educativo en el servicio social, porque había un poco de pues tal vez falta de organización entre el plan, pero eso desde una perspectiva de una ya médico de base y no desde la perspectiva de los propios pasantes. Entonces, la hipótesis, como estamos en un estudio cualitativo, los estudios cualitativos no parten de una hipótesis, es una gran diferencia contra los cuantitativos, porque los cuantitativos tienen que partir de una hipótesis, de algo que se está planteando o que se quiere corroborar o descartar. Y en cambio, los cualitativos, la hipótesis puede venir al final del estudio. Podemos tener una inicial, pero no es necesario ni que se corrobore ni que se descarte. La hipótesis que puse en este proyecto es que los médicos pasantes del Servicio Social de la UMF-12 del ciclo 2024-2025 creen que su proceso educativo durante el servicio social es deficiente. Los objetivos, como objetivo general, tenemos el conocer la percepción de los médicos pasantes de medicina general sobre su proceso educativo dentro del servicio social y como específicos, comprender los sentimientos que se generan en los médicos pasantes del servicio social frente a su proceso educativo. Y también comprender las expectativas que tienen los médicos pasantes sobre su proceso educativo dentro del servicio social. La metodología que se utilizó, pues es un estudio de corte cualitativo basado en la fenomenología, teniendo de población a los médicos pasantes del servicio social de la UMF-12 del ciclo 2024-2025, que es en Cadereyta, Querétaro. Y esto es súper importante, los estudios cualitativos no tienen un tamaño de muestra específico. Es muy variable y depende de lo que se esté tratando pues investigar y en este caso se busca llegar a la saturación teórica. La saturación teórica es que cada uno de tus entrevistados o tus encuestados o los que estén participando en tu protocolo te empiecen a decir lo mismo y ya no den nada enriquecedor a la investigación. Entonces, ahí se para la investigación. Los procesos cualitativos pueden tener incluso 5 entrevistas y con eso llegamos a la saturación teórica. La técnica muestral, pues, es no probabilística por conveniencia, porque tenemos la facilidad de elegir a los que vamos a entrevistar. Y el instrumento es una entrevista. Los instrumentos cualitativos a veces se puede pensar que carecen un poco de validez, pero estos sí tienen validez. La validez es de contenido porque las entrevistas buscan enriquecer el conocimiento sobre un área específica, dejando que tus entrevistados puedan explayarse y decirte todo lo que ellos consideren que es importante. La entrevista, ah,
Contó de 10 preguntas abiertas y estas fueron el por qué eligieron estudiar medicina, qué los motivó a llevarlos a esa elección. En cuanto a sus clases durante la licenciatura, cómo se desarrollaron estas. También se les interrogó sobre el internado, cómo fue ese desarrollo o ese plan educativo, las actividades que realizaban en el internado, qué expectativas tenían antes de iniciar el servicio social, cómo se sentían en el momento de la entrevista, si consideraban que tenían los conocimientos para estar en el servicio social, si sus perspectivas habían cambiado durante el proceso y qué percepción o qué visualizaban ellos que era lo que iban a aprender durante el servicio social. También si sentían que los trabajos que ellos realizaban eran adecuados para su desarrollo profesional y si también iba a impactar el año del servicio social a su carrera profesional. Entonces, ese fue el instrumento que utilizamos y después de eso se pasa a el análisis. El análisis es inductivo y se siguen unos pasos propuestos por Krueger que son para la investigación cualitativa, en la cual se puede dividir en 3 puntos, que es la obtención de la información mediante las entrevistas, en donde se realizan preguntas semiestructuradas. Esto es porque, aunque esté como tal la pregunta, tú como investigador, si tu entrevistado te da otra información que sea enriquecedora a la investigación, puedes agregar otra pregunta, perdón. Y se suele iniciar de las preguntas menos complicadas a las más complicadas. Después se va profundizando poco a poco en esas respuestas de los participantes, se captura la información, se empieza a organizar, se tiene que codificar mediante lecturas repetitivas en las cuales se usan por lo regular diferentes colores para ir formando a las categorías. Entonces tenemos que de resultados se entrevistaron a 6 médicos pasantes del servicio social, en los cuales se contaron con 2 hombres, que representa el 33.3%, a 4 mujeres, el 66.7%, y edades de 24 a 32 años. También se les entrevistó sobre las universidades de procedencia, en las cuales la mayoría eran universidades públicas. Y el estado civil, 5 de los entrevistados eran solteros y solo una participante estaba en unión libre. Como les estaba comentando, en la codificación se hace, subrayas lo más importante de cada una de las respuestas que te den tus entrevistados y de ahí sacas citas textuales, las cuales conforman a las categorías y en determinados casos también pueden formar subcategorías. En el caso de este estudio se formaron 4 categorías, las cuales son motivación, formación previa, plan académico y autopercepción. Se llegó a la conclusión de que los médicos pasantes del servicio social creen que son buenos médicos y que no existe un plan adecuado para su servicio social, lo cual se debe de desarrollar y actualizar para que éste sea adecuado para su desarrollo profesional. Aparte de conocer la percepción de los médicos pasantes, se decidió tomar unas entrevistas extra a los médicos de base que están encargados de los pasantes. Y contrario a lo que nos comentaron los médicos pasantes, que se sentían con los conocimientos necesarios y que sí eran unos buenos médicos pasantes, los médicos especialistas que fueron entrevistados consideran que no hay motivación por parte de los médicos pasantes y que tampoco cuentan con los conocimientos necesarios para estar en el último año de la licenciatura de medicina. Entonces, las propuestas es que se unifiquen los planes educativos del año del servicio social en las unidades de medicina familiar,
solo contar con plazas A y B del servicio social para que de esta forma se asegure que los pasantes estén cubiertos o acompañados por médicos de base a los cuales puedan recurrir en caso de alguna duda, fomentar la unión en las unidades de salud para que los médicos pasantes se sientan con la confianza de acudir con los médicos de base o con el demás personal de la unidad y también establecer una forma unánime de que estos sean calificados o que se llegue a una calificación de si sí están realizando las actividades que se deben de realizar durante el servicio social. Y pues estas serían las referencias que se tomaron para hacer el estudio. Y ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Con términos un poco más entendibles para un eh, ciudadano promedio, el Ujú. objetivo de esta, pues tanto de tu trabajo de maestría como Ajá. de las encuestas, ¿cómo lo definirías? El objetivo es que desde una perspectiva un poco más humanitaria, para cambiar algo, tienes que conocer a lo que quieres cambiar. Ujú. Y como yo estaba en una unidad de medicina familiar que tenía médicos pasantes, la realidad de nosotros como médicos de base es que veíamos que no había interés por el aprendizaje, ni por hacer las cosas, ni por nada. O sea, que mientras menos hicieran, mejor. Que era un poco decepcionante para nosotros como médicos el que ellos que están apenas iniciando la medicina general y que es un año de los más enriquecedores porque es el que te dicta cómo vas a ser como médico. Si quieres ser médico general, pues cómo vas a ser durante toda tu vida o cómo vas a llevar después también pues cada una de tus especialidades. Ellos no se les veía ningún interés. Entonces, en esto de yo estar en la maestría de educación, si tú como docente no le empapas como esas ganas a tu alumno, pues no lo va a llevar a cabo. Y si ellos no tienen interés, o sea, si no hay esa motivación y esas ganas de hacerlo, pues no se va a lograr. Entonces, yo quería saber qué piensan ellos como pasantes, porque tal vez esa es ya mi visión de médico que pasé hace muchos años por el Servicio Social de Medicina General, pero quería saber ellos también se veían así de desmotivados y sin ganas de aprender como lo platicábamos nosotros como médicos cuando nos veíamos y decíamos, no, estos pasantes no hacen nada, o ellos tienen otra versión completamente diferente, porque ya conociendo la versión de ellos, podríamos empezar a hacer cambios. Y pues dentro de las entrevistas, ellos sí están como súper cerrados en que ellos le están echando ganas, ellos están aprendiendo, ellos saben lo que tienen que saber. Cuando nosotros como médicos les preguntábamos algo que es muy simple de la licenciatura y no nos podían contestar. Entonces, ese fue como el objetivo de hacer ese estudio, porque a mí me sirve el conocer ellos qué piensan para yo modificar la forma en la que les quiero o les puedo transmitir los conocimientos. Gracias. Sí. Con todo lo anterior. Ah, ya vi el mensaje de Carlis. Ajá, exacto, Fer. Pues ya, amigos, si no quieren decirme nada más, sería todo. Muchas gracias por acompañarme en mi última tarea de la maestría.